Buenos días, tardes, noches, madrugadas, donde quiera que te encuentres, este es tu momento. Quien les habla, Miriam Gutiérrez Medina para Nómadas con Raíces. Y como siempre, hoy tenemos una tertulia en esta ocasión, desde Argentina, además, lo voy a decir, no suelo decirlo, pero este es primo mío. Y se llama José Churio. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Desde qué parte de Argentina nos hablas? Bueno, yo vivo en Concordia. Concordia es una localidad que forma parte de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, que está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Es más frontera con Uruguay, ¿sí? Cuéntanos, José, ¿por qué tomaste esa decisión de irte de Venezuela, específicamente de Maracaibo? ¿Cuál fue el proceso hasta llegar a Concordia? Bueno, mi principal objetivo de salir de Maracaibo creo que es el 100% de las razones por las cuales hemos huido o hemos salido del país, estaría cerca del 100% de lo común, que es, digamos, buscar un mejor futuro, buscar unas ventanas más abiertas que te permita disfrutar de la vida, en realidad de que valga la pena el trabajo, el esfuerzo y todo el estudio que tú hiciste en tu país, que sea remunerado, que valga la pena el trabajo. Por buscar un mejor futuro fue que yo salí de mi país, en conclusión. ¿Cuál es tu profesión? Bueno. Coméntale a los nómadas cuál es tu profesión, si tienes especialidad, coméntanos en ese aspecto. Bueno, yo tengo 32 años de edad. Tengo 2 años de especialista en ginecología y obstetricia. Soy médico, tanto la medicina como la ginecología y la obstetricia la hice en Maracaibo, en Venezuela. Estudié en la Universidad del Zulia, en Luz, la carrera de medicina, y hice en la maternidad Armando Castillo Plaza la especialidad de ginecología y obstetricia. Ya para finalizar o a mediados de la especialidad, mientras hacía la especialidad en ginecología, tenía como objetivo salir del país por esta misma razón. Así que fue como un proceso largo, organizado, desde mis estudios hasta poder llegar a la Argentina. Desde el 2014, 2015, empezó esa idea, digamos, empezó ese proyecto migratorio. Es un proceso largo porque, como todos sabemos, en Venezuela los papeles para el exterior tardan en ser entregados. Es decir, una vez que tú solicitas esos papeles, uno, la demanda, y dos, que también está relacionado con la falta del personal del servicio público, eso hace que se retrase la entrega de los papeles. A mí, para entregarme los papeles fue aproximadamente un año, capaz no llega al año y medio, pero sí estuvo por ahí capaz 15, 12, 14 meses para entregarme los papeles. Por lo tanto, como ya era un proyecto que yo tenía desde el año, por decirte, 2014, 2015, concreté ese proyecto en 2016, ya justo antes de graduarme como especialista. Yo me gradué de especialista en diciembre del 2017. Y bueno, allí empezó todo, digamos, parte de lo que era la migración. ¿Por qué digo en parte? Porque gracias a un compañero de trabajo, una vez que yo me graduó de ginecólogo, él estaba en Colombia trabajando. Entonces fue como mi primer periodo migratorio, por decirlo así, que fue parcial porque trabajaba en Colombia 15 días y 15 días me regresaba a Maracaibo. Si bien es cierto que no es una migración como tal, sí formé parte de un staff de trabajo extranjero. Ok, sí, no, ibas y venías además, entonces sí, era una migración parcial porque ibas y venías, había esa facilidad de primero
el tiempo en el que las fronteras estaban abiertas y todavía no había esa convulsión, y que tuviste esa oportunidad de formar parte de un staff. ¿En qué parte de Colombia estuviste exactamente formando parte del staff médico? Ahí estuve 8 meses trabajando en la clínica Fundación. La localidad se llama Fundación, el departamento Magdalena. Ok. Sí, digamos, costa, cerca Sí. de, digamos, es un pueblo, una localidad entre Santa Marta y Barranquilla. Ok, vale, vale. ¿Y, Ajá, para y ubicar. esa clínica o ese centro era público, privado? Era privado, era una clínica privada ya, cuando, a ver, para entendernos un poco, cuando yo empiezo con todos mis papeles, digamos, desde la solicitud, introduzco los papeles tanto en el gobierno colombiano como para la Argentina. Lo único es que en ese momento, en ese tiempo, podía entregarlos o enviar los papeles por correo electrónico. Eso me permitió que el proceso en Colombia, digamos, vaya caminando mientras yo todavía estaba estudiando la especialidad. Ok. ¿Okay? A diferencia de la Argentina, que acá en Argentina sí necesitaba tener el documento, el DNI, que es el documento nacional de identidad, para poder iniciar el proceso de convalidación de mi título. Digamos, eso me permitió que en Colombia ya se vaya encaminando mi legalidad del título y pude trabajar en Colombia. Pero siempre mi objetivo era venir a la Argentina, es por eso que no me quedé en Colombia, digamos. Ok, ¿y por qué? ¿Cuál era la diferencia en ese momento que viste entre trabajar en Colombia y Argentina? Eh, Porque mi objetivo principal, digamos, yo quiero hacer una subespecialidad. Esa subespecialidad en cuanto a calidad es muy reconocida en la Argentina. De hecho, yo quiero hacer mastología, especialista en patologías mamarias, Ok. ¿ok? Y dentro de la Suramérica, dentro de Latinoamérica, las escuelas de Brasil y Argentina son una de las más reconocidas a nivel mundial con respecto a patología mamaria. Eso es lo que me enfocó a mí venirme a la Argentina mientras estudiaba la especialidad. Sale esta oportunidad de Colombia, ya yo había introducido mis papeles en Colombia porque, digamos, era como tener un as bajo la manga, era mi segunda opción. Salió primero el trabajo en Colombia, empecé a trabajar allá 15 días y 15 días, hasta que, bueno, eso también me permitió a mí ahorrar un poco de dinero para cumplir mi objetivo principal, que era venirme a la Argentina para poder estudiar. Ok, entonces vemos claramente que tu proceso migratorio fue pensado, meditado y con toda una secuencia de paso a paso bien importante. Es decir, realmente además tú le has puesto la palabra, tú desarrollaste, tuviste una meta y desarrollaste un proyecto para alcanzar esa meta. Correcto. De hecho, mi proyecto como tal, mi base de proyecto no estaba Colombia, ¿ok? Yo era graduarme y venirme a la Argentina. Surge Colombia, porque bueno, de hecho, compañeros de estudio mío eran colombianos y me decían, mete los papeles, mete los papeles. Eso me convenció, me ayudó a meter los papeles en Colombia como para una segunda opción. En el supuesto caso de que Argentina no se hubiese dado como estaba planificado, bueno, y hubiese alguna oportunidad en Colombia, yo me iría para Colombia. Ese proyecto se dio al revés. Fue primero Colombia, me permitió ahorrar un dinero, tomar experiencia y venirme a la Argentina.
desde Colombia, incluso en Venezuela, ya venía haciendo contactos con compañeros, amigos que vivían acá para el hecho de trabajo, principalmente cómo era la parte legal, ¿ok? Cómo era, qué tenía que hacer primero para obtener mi documento, si con documento o si podía trabajar con documento, sin documento, cómo era el proceso laboral, cómo era el ámbito laboral, ¿ok? ¿Qué necesitaba para una cosa, qué necesitaba para otra cosa? Con respecto al hospedaje, ¿dónde me iba a quedar? ¿Cuáles son los precios que puedo encontrar? ¿Qué zonas pueden ser seguras? ¿Qué zonas pueden ser más caras, más costosas que otras? Todo eso lo fui averiguando, lo fui organizando hasta el punto de que, bueno, cuando aterrizó el avión ya sabía cuál era el Uber que me iba a buscar, quién era el que me iba a buscar al aeropuerto y a dónde iba yo a llegar. Entonces hiciste una planificación, además fina, menuda. Tuviste la previsión de organizar hasta los detalles más que son importantísimos, pero que solemos dejar, bueno, cuando llegue veo qué vehículo voy a coger o no sé qué, tú organizaste Sí. todo al dedillo. Quien me buscó fue un compañero de la secundaria que vivía acá, en Buenos Aires vive. Y una vez que me contacté con él, él me dijo, mira, yo estoy de Uber, estoy trabajando de Uber. Bueno, me servía a mí porque era una confianza, alguien de confianza que me venía a buscar. Y le servía a él porque de Ezeiza, que es el aeropuerto en Buenos Aires, a donde yo iba había gran distancia. Entonces, económicamente a él también le servía. Claro. Y como que nos ayudábamos ahí los dos. Yo llegué el 5 de septiembre del 2018. Fue el día que yo llegué a Buenos Aires. En el 2018 todavía el turno o los turnos para el documento argentino se hacían vía online. Okay. Es decir que desde Venezuela ya yo había solicitado el turno. ¿Qué tenía que hacer? Llegar a Buenos Aires y terminar de completar los requisitos necesarios para poder iniciar el proceso del documento, que me exigían un certificado de domicilio, antecedentes penales argentinos, en fin, una serie de documentos que tenía que sacarlo, solicitarlo estando acá. Esos documentos eran para el DNI, para... Sí. Ok. Vale. Esos son, aparte de los antecedentes penales venezolanos, pasaporte con el sello de entrada, todo eso. Además te exigen certificado de domicilio, digamos en Buenos Aires, donde estés, pero que estés viviendo ya en el país. Ya yo venía con un turno ya impreso para la solicitud del DNI. Yo entré al país el 5 de septiembre y mi turno era el 7 de septiembre. Es decir que una vez que llegué, prácticamente fui a McDonald's, me compré una hamburguesa, me acosté a dormir del largo viaje y al otro día me desperté temprano para solicitar todos estos documentos. Una vez que ya entras en el proceso, ¿cuánto tiempo y cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que varía mucho. Tengo compañeros, incluso un primo que vive en Buenos Aires, el documento le llegó en un mes, relativamente rápido, ¿ok? A mí me tardó 6 meses en llegar el documento. Sí, 6 meses, 5 o 6 meses en llegar el documento, ¿ok? En ese proceso de espera, desesperante porque no puedes empezar lo que es la legalización de los papeles como médico. Debes trabajar en negro, por así decirlo, que debes pagar renta, o sea, una serie de cosas que como que te van invadiendo hacia la ansiedad. Sí, la impotencia y la ansiedad, claro. La ansiedad es lo que tú dices, bueno, no he recibido un correo, no sé cómo va mi trámite, a pesar de que tú, por sistema, tú puedes ir viendo qué tan adelantado, si se movió, si no se movió el trámite,
pero el hecho de que no se mueva, tú te metes prácticamente todos los días para ver cómo va tu documento. Que envías correos, yo envié 2 correos prácticamente al ministerio, al gobierno, diciéndole, bueno, que necesitaba la ayuda de que se agilizara mi documento por el tema laboral. Te digo, en esa espera surge la oportunidad de trabajo. Surge una oportunidad de trabajo acá en la Argentina. Ahí está una asociación de médicos venezolanos en Argentina, se llama ASOMEVENAR. Ok. Ok, una vez que yo llegué al país ya sabía de esta asociación y bueno, por WhatsApp me incluyeron en el grupo y salían varias ofertas. Ok, fue allí donde vi que había una oferta de trabajo, había una necesidad de médicos ginecólogos en Concordia. Bueno, yo me postulé, metí mi currículum, todo, mis documentos ya salía aprobado, pero no lo tenía en mano. Ok. Okay, faltaba que el correo argentino te lo llegara al documento, al domicilio. Bueno, eso me permitió de que ya yo podía prácticamente ejercer porque ya tenía un número de documento, tenía todo, lo que no tenía era el físico. Y bueno, cuando salió esta oferta de trabajo, me postulé y vinimos 5 médicos venezolanos para Concordia. Desde la sanidad pública y la Asociación de Médicos Venezolanos hay una estrecha comunicación. Sí, hay muy buena relación incluso con el ministerio. Okay. El Ministerio de Educación para el hecho de la convalidación o la revalida del título de médico. Entonces, esa buena comunicación que ha tenido la Asociación de Médicos con el gobierno argentino ha permitido que, mira, que salgan muchas ofertas de trabajo para el ámbito de la salud, más que todo para los médicos. Okay. Enfermería también está incluida, odontología también, pero como que son gremios más celosos, por así decirlo. Ok. ¿Esa situación sigue siendo así? ¿Esa apertura? Hoy en día yo no estoy dentro de la directiva de la asociación, pero creo que ha bajado un poco la demanda. La demanda o la relación que hay hoy en día con el gobierno actual. Vuelvo y repito, yo no estoy dentro de la directiva, no te sabría dar propiedad, simplemente por lo que yo veo en el grupo, que ha disminuido la demanda de médicos, donde se ha retrasado un poco también, incluso algunas conválidas, lo que yo interpreto, pero no es algo que no estoy seguro. Ok, vale. Hay una cosa que nos queda como que en blanco. ¿Qué pasó durante esos 6 meses de espera? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue tu forma de sustento? De llevarlo sí. Y de sustento, además. Sí, bueno, obviamente al principio era ahorro, que iba cambiando dólares en pesos, hasta que llega un momento en el que tú dices, no, yo necesito trabajar. Al principio sí, trabajé en negro, digamos, fui como cuidador de una persona mayor, sabían que yo era médico, ellos estaban acostumbrados a trabajar con enfermeros, pero bueno, el señor como que iba cada vez un poco más agravando su salud. Querían un médico y un compañero mío estaba en el turno del día como médico. Y bueno, ya yo me había reunido con él varias oportunidades y me dijo, mira, está esta oferta de trabajo. Es en una casa, es en negro porque no genera una factura, pero prácticamente era un trabajo muy tranquilo, gracias a Dios en su momento. Además,
te digo, habían varias ofertas, lo que pasa es que yo no quería trabajar en clínica ni en ambulancia, que era lo que más se trabajaba en ese momento, en negro, más que todo por miedo a que pasara algo y yo no tenga una documentación. Ok. Pero mi sustento, que fueron los últimos 2 meses, porque 4 meses fueron de ahorro, los otros 2 meses fueron gracias a este trabajo como que de cuidador. Ok. Aquí en España, por ejemplo, pues es una de las formas generalizadas de iniciar una relación laboral en negro, es esa. Yo creo que en casi todas partes del mundo es cuidar a un enfermo, cuidar a una persona mayor. La mayoría de la gente, tanto nacionales como extranjeros, que trabajan como cuidadores, no cotizan, porque la forma aquí de cotización, yo tengo que darte de alta y pagar yo esa alta. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista como usuario, es un No es peso rentable. muy importante. Entonces, Correcto, sí. por lo general, pues se trabaja en negro. Eso es algo, no estoy diciendo un secreto ni un misterio, estoy Sí, sí, diciendo sí. algo que es así. ¿Ok? Sí, Eh, correcto, correcto. exacto. Y yo creo que en muchas partes del mundo sucede de esa forma, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, aquí es que por lo general ese cuidado es un cuidado que implica el dormir en ese lugar. ¿Ese fue tu caso, por ejemplo? Sí, 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 yo dormía. De hecho, teníamos yo afortunadamente el señor tenía su cama y yo tenía una cama al lado un colchón al lado de la cama de él. Te digo afortunadamente porque conocí compañeros también que dormían o incluso no les permitían a algunos dormirse. O sea, lo mismo, por decirte, el hijo o la hija de ese señor les prohibían que se durmiera porque debía cuidarlos. O sea, 24, de 12 horas, 8 horas, pero estar totalmente despierto para cuidarlos. La familia, te digo, gracias a Dios, a mí me tocó una excelente, excelente familia que, bueno, tenía un colchón al lado de él y obviamente llega la noche y por lo que sea, por cansancio, por como sea, tu cuerpo te exige descansar, te exige dormir y yo dormía y no había ningún problema. En realidad mi misma responsabilidad como que te permite dormir unas pocas horas por si algo llega a pasar, pero no era que o sea, en esa familia no era que te impedían dormir, ¿no? Pero como que la misma responsabilidad te impide Sí. hacerlo. ¿Cuántos días seguidos trabajabas de esa forma en el cuidado de este señor? Hacíamos 3 noches y descansábamos 2. 3 noches y descansábamos 2. Ok. O sea que siempre el cuidado era de noche, de día De no. noche porque de día había otro, pero se turnaba más que todo con los enfermeros. Ok, vale, perfecto. Ok, una vez que ya superas esta etapa, que te llegan ya los papeles, ¿cómo fue, cómo se inició ese andar y esa experiencia ya dentro de la legalidad? Sí, mira, bueno, justamente yo iba camino, te digo, recuerdo completamente que iba camino al domicilio, iba camino a la casa del señor. Bueno, cuando iba en el metro y en el subte, que le dicen subte en el metro, y veo la oferta de trabajo en el grupo del WhatsApp. Ahí me postulé de una vez y a las 2 horas, estando ya en el domicilio, me escriben por el privado y me dice, mira, bueno, ya vimos tu currículum, está bien, vas a estar seleccionado dentro de los 5 médicos que van para Concordia, así que cuando vamos a organizar, nosotros como Asomevener vamos a organizar la entrevista con la parte directiva del hospital para ver si el hospital viene a Buenos Aires y nos reunimos acá en Buenos Aires o simplemente hay que viajar hasta allá. ¿Estás dispuesto? Sí, no hay ningún problema, yo voy a viajar.
como sea, yo voy para allá. Nosotros te avisamos cuándo vaya a ser la reunión. No nos conocíamos ninguno, porque, o sea, estamos en un grupo, pero es de toda Venezuela, no es solamente de Luz. Entonces, ahí, por el privado, nos escribíamos, me acuerdo, mira, ¿a ti te escribieron? No, a mí tampoco me han escrito. ¿Será que ya no estamos seleccionados? ¿Será que ya no necesitan médicos? Hasta que nos escribieron y se organizó, ellos desde acá, la directiva del hospital viajó a Buenos Aires. En Buenos Aires fue que nos reunimos y fue, te digo, fue una luz, pero demasiado brillante cuando nos reunimos, llevamos todos los papeles. 2 días antes de la reunión nos llaman a Somevenar diciendo que la directiva del hospital quiere que todos nuestros papeles pasen por un escribano. En ese momento para mí, ya yo no tenía ahorro, estaba esperando el pago del domicilio y además tenía que pagar todo la escribanía de los papeles. Bueno, como sea, busqué el dinero, pude pagar porque se necesitaba express, porque en 2 días era la reunión. Claro. Y sí, fue estresante esos momentos, te digo, todo este tiempo era un estrés total. Era un estrés total porque, bueno, a pesar de que estabas trabajando, pero trabajabas en negro y no era un trabajo que te iba a dar una sustentabilidad completa, sabía que era momentáneo. Entonces, bueno, cuando hubo esa reunión que nos dieron lo de la escribanía y todo, era sí o sí llevar esos papeles así. Dime una cosa, con ella. Dime una cosa, perdona, lo del escribano es un notario. Exacto, un notario, un abogado que va a certificar la legalidad de todo eso, a pesar de que ya estaba apostillado y todo, tenías que pasarlo por la escribanía, por notaría. Exacto, ok. Entonces, bueno, fuimos los 5 médicos eran 3 pediatras y 2 ginecólogos. De los 5 yo era el más joven, el que menos experiencia tenía. En realidad yo no sabía si era una preselección y después de la entrevista quedábamos o no quedábamos. Mi compañera ginecólogo, mira, tenía curso, era profesora ella es de Puerto Ordaz, trabajaba en la universidad, o sea, yo decía nada, si de verdad es una preselección en comparación con ella, yo estoy frito. Sí, sí. Y bueno, cuando entramos, primero, la entrevista fue primero con los pediatras. Nos quedamos ella y yo, digamos, afuera. Ahí fue que nos conocimos, digamos, hola, mucho gusto, un placer, José, no, bueno, yo. Y fue que en espera de esa reunión que fue con los pediatras, fue que nos conocimos prácticamente de qué hace, cuando se graduó. Y cada vez que, mientras ella más hablaba, yo prácticamente le iba a decir, no, ¿qué hago yo en esta entrevista? Pero después, bueno, salieron las pediatras y la entrevista fue muy amena, muy agradable. Nos dijeron, ya habíamos visto los currículum de los dos, así que para el mes que viene ya le pasamos la programación. Cuando escuché eso fue el mejor alivio, las mejores palabras en ese momento. Mira, Miriam, prima, desde el día 1, uno ayudaba al otro, o sea, fuimos muy unidos desde la entrevista. Eso es maravilloso cuando uno tiene la oportunidad de poder no solamente encontrarse con los paisanos, sino encima que el encuentro sea de esa calidad, donde hay compañerismo, donde hay apoyo mutuo. No siempre se tiene no siempre esa es la experiencia, pero es fascinante, es muy enriquecedor además. Te digo sí porque, de hecho, fíjate, una pediatra es de San Cristóbal, una pediatra es de Caracas y la otra es
es del oriente. Yo soy de Maracaibo. O sea, estábamos todos distribuidos, pero todos con la misma necesidad de trabajo, con la misma necesidad porque de los 5, 2 trabajábamos de cuidadores, una no estaba trabajando de nada, ¿me entiendes? Y una estaba trabajando en ambulancia. O sea, todos necesitábamos el trabajo, todos entendimos la necesidad de cada uno y hubo una compenetración desde el primer día, tanto para la parte laboral como para la organización del viaje. Nos vamos en el horario nos vamos en este bus, te compro el pasaje y en el bus tú me das el dinero. Así, te digo, desde el día uno, gracias a Dios, hubo mucho compañerismo que fue fundamental para el inicio del trabajo acá. Cuando fue el proceso de mudarte, de alquilar, etcétera, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te costó mucho? ¿Tuviste ayuda? ¿Es fácil? ¿Lo consigues por periódico? Quiero un poco para que nos cuentes esa parte. De los 5 nos mudamos 3 en un principio, ¿ok? 2 pediatras y yo. Como en la entrevista dijimos que sí había disponibilidad o disposición, mejor dicho, para mudarnos, el mismo hospital o la misma directiva conocía a inmobiliarias. Ok. Eso les permitió, digamos, darnos una cartera de oportunidades para alquilar. ¿Quieres un apartamento? ¿Quieres una casa, un dúplex, un townhouse? ¿Quieres una habitación? ¿Quieres en el centro? ¿Quieres en las afueras? Eso nos permitió tener varias opciones. El hospital nos puso en contacto con la inmobiliaria y nosotros, bueno, yo recuerdo que al salir de la guardia fui a la inmobiliaria y digamos, esa tarea se dio ese mismo día. Las guardias eran fines de semana, sábado y domingo, que era lo que había déficit de médicos. Entonces ya para el lunes, una vez que amanecí de guardia, fui a la inmobiliaria y el mismo señor de la inmobiliaria me llevó a lo que ya previamente habíamos medio acordado por fotos vía WhatsApp. Uh-huh. Cuando yo empecé en un dúplex, como un townhouse, no sé cómo se diría allá, pero bueno, lo vi, era a estrenar y el precio era accesible, era muy buen precio. Total que ya estaba por desalojar en Buenos Aires y necesitaba tomar esa decisión acá. Me gustó y di el sí. Para la guardia siguiente, que era el fin de semana siguiente, lo que hice fue que ya había hablado con el de la inmobiliaria para ver si me daba la llave, porque ya había transferido, ya había hecho toda la parte económica. Pero justamente no tenía colchón, no tenía heladera, no tenía nada, lo único que tenía era la ropa. El hospital también nos ayudó con una casa de electrodomésticos para sacar por financiación, digamos, teníamos un tope de 100,000 pesos, como que era. Entonces, bueno, con ese tope, ver qué era lo que necesitaba cada quien. De los 3 que nos vinimos, ninguno tenía nada, no teníamos nada, solamente la pura ropa. Así que bueno, yo compré un aire acondicionado, compré el colchón Somnier, aire acondicionado y una heladera. Más nada. Fue lo que compré y con eso empecé. Ok, una pregunta que quiero hacerte. A nivel de precios, tanto el alquiler como los electrodomésticos, todas las cosas que necesitaste para mudarte, hay un equilibrio entre lo que ganabas o ganas y esos gastos. Sí, en el 2018 sí. Es decir, había más oportunidad, era más rentable, digamos, lo que ganabas con los gastos. Ok. Por una parte yo estaba solo.
no era mucho lo que yo gastaba. Aparte que llegué en época de vacaciones y tuve la oportunidad, digamos, de que el resto de los médicos querían salir de vacaciones y me decían, José, ¿quieres tomar mis vacaciones? Todas las vacaciones las agarraba, trabajaba prácticamente, llegué a hacer 5 guardias en una semana, semanales, pues casi por 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque le hacía las vacaciones a uno, le hacía las vacaciones al otro. Es decir, que el gasto en casa era relativamente poco porque en servicio no gastaba casi nada porque estaba en el hospital. Comida estaba refrigerada porque estaba de guardia en el hospital. Pero con respecto a la pregunta, sí, hace 2 años atrás era más rentable lo que ganaba con los gastos. Ahora eso ha cambiado. Ahora ha cambiado mucho. Si bien no vamos a entrar en un tema político, socioeconómico, pero hace 2 años atrás el dólar estaba en 40, 42, estaba $1, 42 pesos, $1, cuando yo empecé en Concordia. Hoy en día está en 160. Entonces, ha aumentado mucho, Cuatro obviamente, veces, las 4 veces relaciones. más. Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces, son 4 veces menos lo rentable para gasto y ganancia, pues. Exactamente. Hoy en día, si alguien te pregunta de irse a trabajar siendo médico o en cualquier otra profesión, bien sea sanitaria o no, ¿tú qué le dirías? Sí, si está en Venezuela, sí, porque siempre va a ser más rentable en comparación a nuestro país. Yo le diría que sí. De hecho, tengo unos compañeros que le estoy diciendo que se vengan, porque es un proceso largo, amerita mucha paciencia, amerita trabajar mucho tu propia mente, decir que el tiempo de Dios es perfecto, ya llegará ese momento, pero cuando llega le ves fruto, ¿me entiendes? Trabajar en el área de la salud, te estoy hablando. Fuera del área de la salud, yo te diría es un poco, uno no conozco tanto fuera del área de la salud, pero lo que conozco sí es un poco más difícil para el laburo. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia propia con mi hermana. ¿Ok? Yo tengo 2 años en el país. El primer año tuve la oportunidad de decirle a mi hermana que se viniera a vivir conmigo estando en Venezuela y que se trajera a su hijo, a mi sobrino. Hoy en día, claro, es un tema que ya habría que hablar de otros factores, como por ejemplo el coronavirus, que ha retrasado el tema laboral, ¿no? Pero ella, que no está dentro del ámbito de la sanidad, que no está dentro de la salud, tiene ahora en diciembre, va a cumplir 1 año en el país y no ha conseguido el trabajo. Uno, por el documento que también le tardó 5 meses en llegar y por otra parte, el tema de la pandemia que a nivel laboral no escapa a la realidad, todos lo sabemos, la mayoría de las empresas han disminuido el tema de la captación de empleados, más bien ha aumentado los despidos. Sí. Entonces, digamos, por eso te digo, son varios factores como que influyeron en eso. Sí, Pero igualmente, han sido unos factores importantes y a nivel mundial circunstanciales, pero que han afectado todo el movimiento sí, convencional del mundo. sí, sí, totalmente. Sin embargo, eh, digamos, yo en Buenos Aires sé que para el que está fuera del área de la salud, incluso en la salud hay más oportunidades. Es obvio, es bien sabido, es una ciudad mucho más grande, va a haber más oportunidades laborales. El tema del comercio también es una ventana muy abierta para trabajar o para empezar a trabajar. Eh, Oportunidades de trabajo las hay en este país para mí. Quizás porque yo vengo, o sea,
inconscientemente tú haces una comparación Argentina-Venezuela. Entonces tú dices, bueno, en Venezuela también hay trabajo, simplemente que el trabajo no es rentable. Acá también hay trabajo, pero el trabajo es rentable. Entonces, si tú me dices a mí, le dirías a un compañero que se viniera a la Argentina, si está en Venezuela, yo le digo que sí, porque siempre va a ser mejor. Vas a tener más oportunidad y si tienes poca oportunidad, esa poca oportunidad te va a hacer más rentable el trabajo. Te va a permitir disfrutar o ver que, bueno, yo trabajé un mes, puedo darme que en Venezuela es un lujo, pero que es el día a día, es lo normal. Voy a comer en un restaurante, voy a conocer otra localidad, voy a tomar un bus y voy a otra localidad para ver cómo se vive, no sé, a 60 kilómetros, qué es importante en esta ciudad, que conocer otras cosas. Ok, sí, sí, Por eso te te diría, permite, cualquier persona sí. claro, a ti el estar allí y todo lo demás no solamente te ha permitido trabajar, sino de ir desarrollándote como persona, como ser humano. Y parte del desarrollo del ser humano es eso, el disfrute diario de la vida, el conocer, el Exacto. viajar, el ir a comer, etcétera. Ese es parte del disfrute del día a día. Que ese disfrute de la vida, esa calidad de vida, lamentablemente no la tienes en Venezuela. Entonces, ¿le dirías a alguien que se viniera? Yo le diría a cualquier persona que se fuera del país. Ahora, que esa persona escoja el país donde va a llegar. Argentina, hoy en día sí. Para mí personalmente, que solamente nada más tengo 2 años en el país, pero que he conversado con personas que saben, este país es un país que es oscilante, es un país que sube, baja económicamente, políticamente. Entonces yo le diría que sí, que se viniera porque hay esperanza de que vuelva a tener una rentabilidad, un buen, digamos, una buena economía. O sea, yo le diría a alguien que se viniera, pero esa decisión es netamente, pero es individual, personal, privada, o sea, cada persona debe estar convencido al 100% salir de su país. Si bien estamos hablando que son cosas muy bonitas, que conseguir trabajo, estamos hablando de que vas a tener calidad de vida, nunca va a ser tu casa, nunca va a ser tus raíces, nunca va a ser tu cultura. Y si bien en todas las partes del mundo vas a ver que hay gente buena y hay gente mala, hay gente que te va a tratar bien y hay gente que te va a tratar mal, hay gente que te va a abrir las puertas como va a haber otro que ni siquiera te va a dirigir la palabra. Ese día a día hay que estar preparado mentalmente desde Venezuela. Si tú mentalmente no estás preparado para que un día te vaya mal fuera de tu casa, le diría quédate en Venezuela. Ahora, si tú mentalmente dices, bueno, pero yo sé que va a haber días buenos, van a haber días malos, va a haber gente que me va a negar un vaso de agua, como va a haber gente que me va a invitar todos los fines de semana a su casa, porque bueno, eso lo vas a encontrar en todas las partes del mundo. En cualquier parte del mundo va a haber gente así. Pero el problema no es la gente, el problema es cómo asumas tú, cómo estés preparado tú ante esas situaciones. Entonces, que tiene relación a la pregunta anterior, porque le dirías tú a la gente que se fuera, sí, siempre y cuando estés preparado para irte. Si no, no. Si no, quédate en Venezuela y la vas a pasar mucho mejor. Mira, definitivamente hay dos cosas importantes que quiero rescatar de esto último que estás diciendo. Número uno, en todas partes hay de todo. Hay gente más amable, más amigable, y hay gente que no lo es. Y eso no tiene que ver o no va a tener que ver directamente contigo como persona. Tiene que ver
más bien con la persona que emite esa acción, vamos a decirlo Esa así. acción, esa actitud, sí. Esa actitud. Y en segundo lugar, yo creo que en cualquier circunstancia en la vida, indistintamente del factor migratorio, la actitud personal es la que va a hacer siempre la diferencia entre una situación que estés enfrentando y otra. La actitud personal, el cómo tú asumes aquello que está sucediendo, estés en Maracaibo en Los Aticos, o estés donde estás tú ahora, en Concordia, la diferencia va a ser siempre el cómo yo asuma aquello que está pasando frente a mí. Si me lo tomo de forma personal, pues totalmente. No vas a progresar. Exacto, siempre te va a caer un balde de lo que sea encima. Si sí, por el contrario, siempre tomas como actitud, a ver, esa es una actitud de aquella persona. Yo no puedo decir, no, es que todos los argentinos o todos los de Concordia o todos los de tal sitio, es que no quieren a los venezolanos, es que no sé qué o no sé qué, no, o lo que sea, ¿no? Siempre va a haber de todo. Sí. Va a haber gente agradable y desagradable. Exactamente, está en uno ver el lado lleno o el lado vacío del vaso. Exactamente. Y te digo, por lo menos acá en Concordia, que es mi mayor experiencia, la gente es muy, muy buena. Y el tiempo que yo viví en Buenos Aires, amable totalmente. Es decir, yo no me crucé con esas malas actitudes, o a lo mejor me crucé, pero no lo vi negativo. Exacto. Siempre lo vi de un aprendizaje. Por lo tanto, no, personalmente no me estanqué, no me quedé porque no vi lo negativo. Si hubo algo negativo, yo no lo asumí de esa manera. Y es algo que el que tenga pensado emigrar debe estar consciente y preparado, vuelvo y repito, para esas situaciones. Definitivamente. Cheo, muchísimas gracias porque la verdad es que además ha sido muy ilustrativa esta tertulia porque la verdad es que nos has abierto las puertas a tu propia experiencia, has abierto el corazón y has mostrado realmente el cómo, cuándo y el porqué de cada cosa en la cual has transitado, ¿no? Y nos has mostrado también, nos has permitido comprender que en la medida en la que desarrollo cada objetivo de mi vida como un proyecto, pues en esa misma proporción esa meta va a ser alcanzada y va a ser desarrollada, porque lo establezco como un proyecto que es un proyecto de vida, ¿ok? Y eso es muy importante porque muchas veces como migrantes, no, y como individuos, y más allá del aspecto migratorio, quizás no sabemos, en muchos casos no sabemos reconocer lo que está pasando frente y el cómo actuar frente a ello, ¿no? Y quedarnos como que nos vaya arrollando aquello hasta que me pone contra la pared y ya no actúo, reacciono, que es diferente. Exactamente. Actuar es una forma, sí, y reaccionar es otra. Cuando ya tengo el agua aquí, es que no me queda de otra. Tengo que brincar a como dé lugar y agarrarme de lo primero que encuentre. Así me pinche. Así es. Así es. Pues, amigo mío, primo, hermano, muchas gracias, mi amor. Ha sido de verdad, como digo, un gusto. No solamente por volver a hablar, porque teníamos no sé cuánto tiempo. Nada más que te veía en foto en el grupo y tal. Ahora nos falta es tocarnos y abrazarnos en algún momento de nuevo. Sí, señor. Pronto. Yo sé que es pronto. Dios pronto mediante. Nos vamos a reunir. Dios mediante, sí, hermano. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Dale un beso. No, gracias a ti. Gracias a ti.
De verdad que te agradezco mucho, mucho que me hayas tenido en cuenta, porque siempre es bueno ayudar. Y esto que tú estás haciendo es una ayuda, no para nosotros, ya salimos, para el que vea esta tertulia, el que incluso se sienta identificado con esto y que quizás sea el empujón que esa persona necesitaba para poder salir, para poder decir, ellos lo lograron, yo lo voy a lograr. A ellos les fue bien, a mí también me va a ir bien. Entonces, esa indirectamente es una ayuda que estamos haciendo y que principalmente que tú estás haciendo. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Y como siempre, mis queridos nómadas con raíces, recordar que nos puedes encontrar en www.nómadasconraíces.com y en las redes @nómadasconraíces. Y recuerda que siempre todo espacio es aquí y todo momento es ahora. Muchas gracias, Cheo. Muchas gracias a ustedes, mi comunidad de nómadas. Y hasta el próximo contacto. Chao, gracias.